acá la tenemos a la Eva. Primero les aclaro que no es muy fácil hablar porque hubo cosas muy duras y que están involucrados compañeros que hoy no están. En este lugar funcionaba la fábrica Silvapen. Por aquella época nosotros pertenecíamos a la coordinadora de Interfabril de Zona Norte. Ya se sabía que el golpe se venía. Y cuando se produce, el jefe de personal me manda avisar por intermedio de un compañero nuestro, el Negro Martínez, hoy desaparecido, que no me presentara a trabajar porque habían andado los militares, y ahí me entrega un sobre con dinero que me habían dado de una colecta que habían hecho los compañeros de fábrica. Más o menos la mayoría sabía de mi situación y sabía de que por lo que estaba atravesando. Yo en el 68 entré en la fábrica Santa Rosa, la que hoy es Asindar, acá en San Justo, en la calle Arieta. Ahí había un cordón industrial muy importante. Pero bueno, allá por el 70, 71, yo fui delegado de fábrica y después ingresé en la comisión interna. Era algo espectacular hacer asamblea de fábrica en esos lugares, ¿no? Porque cuando había algún problema muy importante, terminábamos con asambleas de 3.000 compañeros en esa fábrica. Y bueno, lamentablemente, después de trabajar mucho y de organizar mucho en esa fábrica, con los compañeros desde el punto de vista gremial y político, llegó el 76, la noche, vamos a decir, ¿no? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Hay un antes y un después a partir de la dictadura cívico-militar. Lo que quiso fue implementar un modelo económico distinto al que venía implementándose hasta ese momento, un modelo donde la cuestión financiera estaba en el centro de la escena, donde la actividad productiva pasaba a un segundo plano. Se aplicó a sangre y fuego a partir de muchísimas medidas que tienen que ver con coartar el poder del conjunto de los trabajadores, la intervención de la CGT, el fin del derecho a huelga, el fin o la eliminación del fuero sindical en la existencia de la legislación argentina, la intervención de tantos sindicatos, orientada particularmente a lo que había sido el centro del poder de los trabajadores, que eran las comisiones internas. El 23 de marzo, 11:20 de la noche, yo vivía en Ciudad Evita, en la casa de mi ex suegra. Yo me incorporé y fui a la puerta de adelante del comedor, y la verdad que vi un montón que venían. Pará. Esta es la casa. Turco, atrás del árbol. Chino, en la esquina. Vos, al techo. Y creo que mi reacción fue instantánea y salí por la puerta del lado que da a la cocina, al lavadero. Salté por ese lado, me fui a la casa al lado
Se escucharon mucho ruido, bueno, el ruido de las puertas de los coches, todo lo demás. Yo no estaba viendo qué estaba pasando. Después de un tiempo se fueron. Y me fui a Aldo Bonzi a buscar a un compañero mío de fábrica, el gallego Antelo. Me llevó a la fábrica y me quedé. Pasaron unos días y después ya habían empezado a entrar a la fábrica, ¿no? A buscar compañeros que eran delegados, que eran militantes. Entonces me fui. Las comisiones internas habían sido el núcleo básico de funcionamiento del movimiento obrero, que debatían no solo la política y lo que se discutía en la fábrica y algunas cuestiones vinculadas a lo material, particularmente de su fábrica, sino la política de la clase obrera en su conjunto. La única forma que tenía la dictadura cívico-militar de lograr bajar esa participación de los trabajadores en la torta del ingreso del 50% a lo que significó luego de la dictadura militar más o menos el 30%, era romper con esas comisiones internas y perseguir a los que habían participado activamente en esas comisiones internas. El 25 desaparece Luis, desaparece otro compañero, Carlos Souto, en esos días, y empiezan las ausencias y la incomunicación entre nosotros, ¿no? Hubo vecinos que fueron y se presentaron porque le habían venido a allanar la casa. Fueron, se presentaron en la comisaría y le mostraron una lista donde estaban toda la gente que buscaban y en esa lista figuraba mi apellido, mi nombre. Esa situación a mí me salva la vida. Hizo posible de que yo supiera de lo que estaba pasando y los riesgos, dimensionara los riesgos que se corrían. Con mi mujer embarazada nos vamos a vivir a la localidad de Pilar. Cada vez que yo viajaba a trabajar, iba y volvía, estaban las pinzas en Panamericana, donde te paraba el ejército, te hacía bajar, te pedía la documentación. Yo llevaba la comida y 2 por 3 me tiraban la olla con comida. Una prepotencia que lo que trataba de hacer era quebrarnos la voluntad, ¿no? Quebrarnos como ciudadanos y aterrorizarnos. A ver, ustedes ahí, abajo. Vamos, abriendo los bolsos. ¡Muevan las manos! ¡Vamos, rápido! Yo entré a trabajar por un amigo con un hombre que se llamaba Cuenca de apellido. Entre octubre o noviembre del 76, yo vengo a cargar hielo ahí y en un momento determinado alguien me agarra de atrás y me aprieta muy fuerte, me tapa los ojos y me dice: te vamos a matar. Yo digo, me río porque era un compañero que hoy actualmente está acá en el sindicato, que es el polaco Kergarabak. Nos dimos un gran abrazo, que no nos veíamos hace tanto tiempo. Y entonces empezamos a conversar con el polaco de qué forma nos podíamos juntar. Y entonces buscamos a algunos compañeros, como ser al Cabezón Solís, que era un correntino que trabajaba en rodamientos ahí en Acíndar. Y nos juntamos con el Perro Moll, que también había sido de Santa Rosa, con otro compañero que se llamaba Kenauer, y nos juntamos con la familia. Hacía tanto que no nos veíamos, pero aparentemente nos estaban vigilando. El 5 de enero del 77, ahí nos fueron a buscar de vuelta. Pude zafar esa noche gracias a una ex cuñada. Y cuando llegaron los milicos, golpearon la puerta. Mi cuñada tuvo la reacción de decir: no vive acá, vive en la casa de la madre. Los tipos reaccionaron de forma equivocada y se fueron para la casa de mi vieja. Al Perro Moll se lo llevaron, la pasó muy mal. Por suerte después lo soltaron, quedó muy embromado de las piernas porque le dieron mucha picana. Le preguntaban por alguno de nosotros, le pegaban. El Perro Moll siempre cuenta que vio un tal Luis, parece ser que era un tipo que aparecía en algunas reuniones que nosotros hacíamos, inclusive con los compañeros de Mercedes-Benz, que después la comisión interna desapareció casi toda. Pero el perro asegura de que era ese tipo, ¿no? También lo golpearon mucho a Kenauer. Al que no encontramos tampoco es un compañero que se llamaba Aquino, pero bueno, en el 77 también se llevaron a Emilio Tomasín, que lleva el nombre de él, nuestra escuela fábrica que vino a inaugurar el 17 de octubre del 2007 Néstor y Cristina. Por eso digo que jodido esto, ¿no? A Gastón Goncalves lo conocíamos como José. A Ana Granada
como Victoria. José, cuando se lo llevaron, tenía 26 años y Victoria tenía 22. En el 71 empezamos a hacer un trabajo barrial, armamos un grupo de Juventud Peronista y ahí empezamos a relacionarnos y a hermanarnos con José, que era un compañero muy preparado políticamente, muy sólido ideológicamente, que viene a empezar a formar militantes en la zona, ¿no? Fue un ejemplo para nosotros, fue un ejemplo a seguir, José. Y me acuerdo que venía con Gastón, que era chiquito, y jugaba y se ensuciaba y andaba. Las mujeres lo tenían que preparar para que vuelva, para que viaje de vuelta y todo ese tipo de cosas. Entonces, en Olivos, entonces venía el Libertador. La única manera que puedo lograr jugar con mi papá es que sea más grande. Yo soy mucho más grande que mi papá. Lo pasé hace mucho tiempo. Entonces no tengo, mi papá está congelado en una foto. Tiene 26 años todavía. Y bueno, y José militaba en el barrio. Nos dábamos cuenta todos de que no era de ahí por la característica, la pilcha. Se ve que salía de laburar y llegaba. Lo que nos unió siempre fue el proyecto, ¿viste? Y el amor que ellos tuvieron ese proyecto. Al punto que dieron la vida, ¿no? La verdad es que las escuelas siguen presentes hoy en día. Yo lo veo en mi familia. Mi familia hoy en día sigue estando afectada por esto. Es muy difícil. Bueno, pero estamos bastante. Estamos, de verdad. Era un momento muy intenso porque éramos felices haciendo eso. Porque teníamos todos los sueños plenos, porque no sabíamos que nos iba a costar tanto. Y para José y para los otros compañeros, guardamos el mejor de los recuerdos. La dictadura militar además implementó un Estado represivo que estaba orientado a garantizar este nuevo modelo de acumulación vinculado a la actividad, particularmente a la actividad financiera. Cuando asume Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía, una de las primeras medidas que lleva adelante es el congelamiento de los salarios y la posibilidad, la liberación de los precios, lo que significa en los siguientes 90 días que el salario real de los trabajadores cayera entre un 30 y un 40% y que la participación, y esto quizás es lo más significativo, de los asalariados en el conjunto de lo que produce un país, del PBI, cayera aproximadamente 15%. Fue un claro proceso de desindustrialización y de reestructuración regresiva de la economía a partir de un funcionamiento orientado a generar endeudamiento externo, valorización y fuga de capitales. Cuando uno observa también indicadores que tienen que ver con la deuda externa y con la fuga de capitales, observa números llamativamente similares porque tienen detrás este proceso. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Algunos consideran que a partir de la política represiva, los trabajadores menguaron en su actividad sindical. Hay nuevas investigaciones que muestran que esto no ha sido así, que evidentemente lo que ha pasado es a otro estadio, a otro tipo de resistencia. Uno lo observa en el conjunto de las actividades de la resistencia obrera a lo largo de toda la dictadura militar. Había compañeros que murieron en la tortura. También teníamos la responsabilidad, el compromiso de no defraudar a esos compañeros que habían soñado un proyecto junto con nosotros. Pensábamos que sí se podía hacer un cambio de estructura donde la justicia fuera algo palpable. Vivir así en esa situación era muy difícil porque teníamos los mayores de los cuidados. Íbamos sabiendo de los compañeros que no aparecían, que no estaban ni detenidos ni presos. Más o menos tratábamos de ayudar a la familia porque había casos donde
tenían muchos chicos, juntábamos unos pesos, los ayudábamos, tratábamos de estar con ellos, aunque sea como para compartir el dolor. Entonces era todo muy, muy subterráneo lo que se hacía. Todo lo que se podía resistir era hasta ahí. Pensar de que teníamos una vela con una sola llama y que tratábamos de que no se apagase, ¿no? Un poco la resistencia pasó por todo ese tipo de cosas. Y el Potro Calvo fue quien vino por primera vez a buscarme a mí allá entre el 80 y el 81, 82, para decirme: Russo, nosotros tenemos que volver a la matanza. Tenemos toda una historia en la matanza, en las comisiones internas, los delegados. Hemos perdido compañeros. ¿A dónde nos vamos a ir nosotros? Tenemos que pelearla. Y bueno, y me convenció el Potro. Y terminamos armando la agrupación Evita en ese momento. Yendo a la fábrica a armar volantito, a tiza y a carbón, como decían, ¿no? Y en esa época fue lo más fuerte, porque yo me acuerdo que cuando fue lo de Malvinas, previo a lo de Malvinas vino lo de la movilización que yo estuve. Estaba Baldini, Lorenzo, que fue esa movilización espectacular. Y ganamos muy bien, y a partir del 84, bueno, no es fácil venir de una fábrica o venir de esta historia que les he contado, entrar en un sindicato y pensar: y ahora me queda toda la responsabilidad para modificar todas aquellas cosas que nosotros habíamos criticado. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Fue unificar a los compañeros, porque el objetivo fundamental tiene que ser beneficiar a los metalúrgicos de la matanza. Ese es el trabajo que nos dedicamos a hacer. La implementación a partir del 24 de marzo de esta dictadura tuvo como objetivo central que se continuara en el tiempo y no se viera visto perjudicado incluso a partir de la recuperación de la democracia. Desde el 74 y hasta el 89 la curva tiene una inclinación negativa, cae todo el tiempo. Y además la etapa posterior fue quizás la conclusión de esa continuidad. El menemismo fue la continuidad clara de la política que había implementado o iniciado la dictadura en el año 76. Después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia, y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. Quizás ahora, muchos años después, empezamos a recuperar y a escribir nuevamente esta historia, quizás para atrás, y a recomponer todos esos engranajes hasta vincular lo que hoy somos nosotros y lo que hoy hacemos nosotros como dirigentes políticos, como militantes, con el compromiso que tenemos, a la resistencia esta que con mucho silencio hubo durante la dictadura. A fines del 75 ya habían empezado las desapariciones, o las apariciones, mejor dicho, de compañeros fusilados. Pero sabíamos que después del golpe se iba a poner mucho más difícil. La represión en la zona la manejaba Luis Patti, que era por ese entonces jefe de calle. Y había hecho el trabajo de inteligencia durante mucho tiempo y conocía los movimientos de la mayoría de nuestros compañeros. Cuando llega el momento del golpe tenía la impunidad total de hacer lo que quisiese en la zona. No nos creían cuando decíamos que nosotros lo íbamos a sentar en el banquillo de los acusados. Lo hicimos, entonces recién ahora es como que se empieza a descomprimir. Ese monstruo que fue para nosotros nos cobró tantas vidas de compañeros, ¿no? El cartel que hicimos cuando se largó es este. Lo pegamos por todo Escobar. El 27 de septiembre empezó en José León Suárez el juicio. Y logramos de que después de mucho tiempo le dieran perpetua en cárcel común. Otro represor más a perpetua y a cárcel común, por asesino, torturador, secuestrador. Todo esto fue Luis Abelardo Patti, mientras revestía como subcomisario de Escobar. Hoy, con su condena, los hijos de sus víctimas comienzan otra vida. En el momento donde se lee la sentencia, que fue un momento histórico, ¿no? Me acordé de todos mis compañeros, de la mamá del negro. Me acordé de Rita. Fue una de las pocas madres de acá
que luchó en forma inclaudicable, ¿no es cierto? Y no llegó al juicio. La jueza lee la sentencia y ahí nosotros empezamos a dimensionar que sí que se podía, que la justicia sí había cambiado, que el esfuerzo no había sido en vano y que podemos retomar las banderas de los sueños y las utopías. Nosotros hoy entregamos guardapolvo, útiles, mochila, zapatilla a los chicos, ¿no? Ese tema lo hemos aprendido de lo que era la Fundación Eva Perón, pues se trabajaba mucho en lo social como se está trabajando hoy, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que le iban a entregar una notebook a los chicos en la escuela? Vayan a filmar la cara de los chicos cuando le entregan esa notebook. Es una cosa impactante. Es lo mismo que cuando nosotros ahora en el Centro Cultural nuestro, ese teatro que hicimos con el aporte de los metalúrgicos, está abierto a la sociedad. Además de traer los chicos de los metalúrgicos, le damos la posibilidad a chicos de los barrios que nunca conocieron un teatro. Y los traemos a que disfruten de un teatro ahí. No saben lo que es hermoso eso. Además trabajando permanentemente con la sociedad, no cerrando, nada más que al gremio. La primera o la segunda reunión, estando en el Secretariado Nacional de la UOM, fuimos a visitar a Néstor, que ya era presidente de la Nación. Ahí le dije a Néstor, tengo ganas de hacer una escuela fábrica, porque en la Argentina tuvimos 278 escuelas fábricas. Y después del 55, una a una, fueron desapareciendo. Y Néstor le dijo a Tomada, presta atención a lo que dice el ruso. Así que después yo hablé con Carlito Tomada, fuimos armando la idea, todo esto de la escuela fábrica, y la idea esta de poder ponerle el nombre de Emilio Tomasín. Comenzamos con 50, 60 alumnos para capacitar. Y hoy estamos con el orgullo de tener entre 2.400 y 2.500 alumnos en todos los cursos de capacitación de forma cuatrimestral, ¿no? Hoy Néstor es el reflejo de lo que éramos nosotros. Más allá de su capacidad, su inteligencia, el manejo estratégico, todo lo que quieran, era la pasión que nos ha modificado la vida a todos. Y fundamentalmente, diría yo a los trabajadores, ¿no? Que nosotros nos hemos vuelto a sentir dignos de vivir en este país. A través del tiempo fuimos militando desde otro lugar, desde otra manera. Colaboramos con la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, tenemos un local. Colaboramos con lo que es la Comisión Campo de Mayo, que es la que se encarga de llevar adelante causas contra los torturadores de Campo de Mayo. Hago un trabajo de soporte de las adicciones en la cárcel de Campana, donde vamos a hacer charlas de recuperación de las adicciones de muchos chicos que están presos. Tratamos de llevar una palabra de aliento, de que se vayan preparando para cuando salgan. Ese tipo de cosas hacemos, que es lo menos que podemos hacer porque nuestros compañeros dieron la vida para que nosotros podamos seguir construyendo esto. A mí me llamó Fernando Espinosa, me dijo, mira, Russo, vos vas a ser el 4º diputado por la provincia de Buenos Aires. Yo miré la planilla y, viste, 4º diputado, la pelota, dice Russo. Nosotros acá, por toda esta historia que les conté, nos sentimos reconocidos. Sí. Miramos todo ahí. Ya, ahí está.